¿Qué tal están? Bienvenidos. Comentario del libro Teoría del viaje de Michel Onfray, subtitulado Poética de la geografía. Está publicado en la editorial Taurus. Voy a realizar una reseña, algunos comentarios sobre algunas frases de Michel Onfray que aparecen en este libro. Podemos decir que el viajar es uno de los placeres mayores de la vida. Lo han dicho muchos filósofos, historiadores, artistas, científicos, etc. Y realmente, lo que pretende este libro es prolongar la emoción del viaje de alguna manera. Por supuesto, los viajes provocan entusiasmo, provocan alegría, provocan emociones, van unidos a la toma de fotografías generalmente, a la elaboración de los recuerdos del viaje y quedan para siempre grabados en nuestra mente, por lo menos los momentos más impactantes del viaje y en general las sensaciones que uno siente durante el viaje. Esto es lo que pretende transmitir en el libro el propio Michel Onfray y quiero comenzar con una breve descripción biográfica de Michel Onfray, aunque es sobradamente conocido. Nació en 1959, es doctor en filosofía y fue profesor en un instituto durante 20 años hasta que abandonó la educación pública en 2002 para crear e impulsar la Universidad Popular de Caen. Es autor de unos 50 títulos traducidos a más de 25 lenguas. Entre los más destacados están Antimanual de Filosofía, del 2005, Tratado de Teología, 2008, o Freud, El crepúsculo de un ídolo, que también está publicado en Taurus. Realmente, en este libro voy a comentar algunos párrafos, algunas frases, sin pretensión de exhaustividad, por supuesto, simplemente para dar una idea de lo que expresa el libro. Y, por ejemplo, en la página 17 escribe el propio Michel Onfray: el viajero concentra esos tropismos milenarios, el gusto por el movimiento, la pasión por el cambio, el deseo ferviente de movilidad, la incapacidad visceral de la comunión gregaria, la furia de la independencia, el culto de la libertad y la pasión por la improvisación de sus menores gestos y acciones. Ama su capricho más que el de la sociedad, en la que se comporta a la manera de un extranjero, aprecia su autonomía claramente situada por encima de la salvación de la ciudad que habita como actor de una obra cuyo carácter de farsa no desconoce. En efecto, así es. Realmente, al viajar nos sentimos más independientes, más libres y también vemos cosas nuevas, sentimos cosas nuevas y en ese aspecto cambiamos la rutina, la transformamos, la modificamos por una rutina que tiene más momentos de improvisación, de sorpresa, y todo eso favorece una mayor calidad de vida. Por lo tanto, es entendible que muchos pensadores hayan considerado la vida como un viaje con un cierto nivel de aventura, porque si la vida no tiene aventura, no tiene sorpresas, no tiene improvisación, pues tampoco es realmente vida. Por supuesto, se pueden planificar las cosas en un viaje y está bien hacerlo, pero diríamos, la espontaneidad del viaje es algo connatural al mismo y es algo que nos sucede afortunadamente. Siempre nos sorprendemos cuando llegamos a destinos que pensábamos que eran de una forma y luego resulta que son de otra. Hay casos en que esto no sucede, pero en la mayor parte de las situaciones, cuando se viaja, pues las cosas no son como creíamos, o no del todo como creíamos al menos. Y eso también es satisfactorio, sorprenderse de esas cuestiones. A veces las cosas que vemos, los monumentos en ciudades, realmente como Atenas, Roma, etcétera, nos impresionan más de lo que pensábamos. En otros casos no es así. Pero en cualquier situación de viaje, pues siempre nos sentimos en otro estado de conciencia, podríamos decir. Y eso también hay que reflejarlo. De hecho, el propio Michel Onfray dice en el libro: el arte del viaje induce a una ética lúdica, una declaración de guerra a cuadricular y a cronometrar la existencia. Efectivamente, parece que el tiempo se detiene en los viajes, en cierto modo, y disfrutamos más de cada segundo, de cada instante de nuestra vida cuando viajamos. Aunque también es verdad que nos podemos cansar del viaje porque requiere un esfuerzo físico, un esfuerzo mental, un estar alerta en determinadas situaciones, etcétera. Y bueno, eso también pasa factura, pero en cualquier caso compensa el conocer cosas nuevas, el tener sensaciones que no habíamos tenido y el conocer cómo vive la gente, cómo se comporta
cuáles son las costumbres de un país determinado, de una ciudad determinada, y todo eso nos llena de pues unas sensaciones realmente novedosas que no habíamos vivido, y eso se incorpora a nuestras experiencias vitales de una manera pues muy positiva. Por otra parte, por ejemplo, el mismo autor, el mismo Michel Onfray, pues trata muchísimas cuestiones en el libro. Por ejemplo, escribe: de ahí la necesaria celebración del libro y del papel en la constitución de un imaginario eficaz y rico. Mejor las novelas de Julio Verne o las de Paul Dubois que los vídeos o los discos cargados de imágenes digitalizadas. El deseo del viaje se alimenta mejor de fantasmas literarios o poéticos que de propuestas empobrecidas por un exceso de apariencias de una realidad simplificada. Bueno, esto es discutible a mi juicio. Yo creo que ambas cosas son complementarias. Tanto los vídeos como las fotos son complementarias de leer pues, novelas de viajes, por ejemplo, que se han escrito muchísimas a lo largo de la historia, y las hay magníficas, y en ese sentido todo es positivo. Es cierto que generalmente en los grandes libros de viajes o de exploraciones se disfruta mucho más leyéndolos que viendo fotografías de los sitios que visitó el viajero, el explorador o el viajero que traslada sus emociones y sus sensaciones al papel del libro. Realmente creo que al final todo eso se puede bien leer, visualizar, y siempre son experiencias pues realmente adecuadas para disfrutar más de los viajes y para disfrutar en el recuerdo de los mismos también. En ese sentido, los deseos parece que aumentan el deseo. De hecho, muchas veces se ha comentado que leer es como viajar, y hablar también es una forma de viaje mental. Incluso el mismo autor señala, Michel Onfray, que el viaje empieza en una biblioteca o en una librería. En efecto, porque leer es viajar de alguna manera. Leer es conversar con una mente del mismo tiempo en el que vive el lector o de otro tiempo pasado. Y en ese sentido, pues podemos decir que un libro es un cerebro que habla desde el pasado o desde el presente. Por lo tanto, realmente con los libros también se viaja. Por otra parte, señala Onfray que en el viaje descubrimos solamente aquello de lo que somos portadores. El vacío del viajero fabrica la vacuidad del viaje, su riqueza produce su excelencia. Esto lo que significa, a mi juicio, es que si ya estamos muy cargados de contenidos mentales, de experiencias, de sensaciones, de emociones, de conocimientos, eso hace que realmente se traslade a lo que sentimos en el viaje, que serán sentimientos más plenos, sentimientos más matizados, con más aspectos, con muchos más aspectos, y de esa manera pues nos sentimos realmente más satisfechos del viaje, podemos decir. Aunque a veces las sensaciones de los viajes nos dejan sin palabras en un primer momento. En este sentido, pues podemos decir que vivimos en una vida en la que cada vez se viaja más, generalmente, y eso pues también es algo bueno, indudablemente. Realmente, él a lo largo del libro sigue planteando cuestiones acerca de los viajes, y voy a centrarme sobre todo en algunos capítulos, por ejemplo en el que dice atrapar la memoria. Dice: y es que no retenemos nunca la integridad del flujo constante de informaciones. En efecto, el viaje proporciona una ocasión de ensanchar los 5 sentidos: oler y oír más vivamente, mirar y ver más intensamente, saborear o tocar con más atención. Efectivamente, y estamos recibiendo nuevas experiencias y registrando más datos que de costumbre. En ese sentido, los viajes nos llenan internamente mucho más de lo que pensamos, y sobre todo nos damos cuenta de muchas cuestiones de las que no somos conscientes en la vida rutinaria, cotidiana de todos los días, en el mundo ya más conocido, en el mundo cotidiano, y eso también hay que destacarlo. Incluso pues hay viajeros que toman notas de sus viajes
Podemos pensar en Goethe, este gran escritor, literato y filósofo a la vez. Goethe tomaba muchas notas y otros grandes filósofos tomaban notas de sus viajes también, Unamuno, por ejemplo, etc. Anotar, dice Onfray, lo que en el desarrollo temporal y fluido del tiempo real libera los sentidos y quinta esencia el viaje, para luego eso pues reescribirlo si es necesario con más detalles que vengan a nuestra mente, y eso pues también es otra forma de viajar pues que realmente nos aporta pues muchas sensaciones nuevas, muchas emociones que hasta entonces no habíamos tenido, y realmente nos sirve para intensificar la vida también. En ese sentido, él lo analiza muy bien en el libro, Michel Onfray, y dice: aquello que obsesiona a la mente tiempo después de haber dejado esa geografía, he aquí materia para el recuerdo. En este orden de ideas, la memoria se trabaja de la manera de una gema en bruto que hay que tallar. Efectivamente, los recuerdos de los viajes se pueden tallar, se pueden matizar y se pueden extraer muchas enseñanzas de ellos y muchas ideas, muchos matices conceptuales y muchas emociones. En ese sentido, pues sentimos con más intensidad las cosas. Por otra parte, diríamos que está bien al realizar fotografías de los sitios a los que viajamos, lógicamente, y como dice el propio Michel Onfray, poco importa el soporte con tal de que la memoria produzca recuerdos, extraiga quintaesencias, fabrica referencias con las que organizar más tarde el conjunto del viaje. En el revoltijo y el desorden de la experiencia vivida, el rastro permite el alzado de una geografía sentimental. En efecto, porque al final somos seres más bien de emociones, de sentimientos y de afectos, y eso generalmente lo tiene en cuenta la propia mente del sujeto, porque recordamos mejor lo que nos afecta intensamente. Eso está demostrado a nivel psicológico. Por otra parte, también es verdad que después de haber realizado los viajes, esas sensaciones permanecen, sobre todo las más intensas, en nuestra mente, y como dice Michel Onfray, más tarde, lejos ya del momento del acontecimiento, quedan instantes congelados en formas susceptibles de reactivaciones inmediatas. Estos rastros, más que justificar el viaje, dice, lo hacen parcialmente inmortal. Y en ese sentido, también se muestra crítico Michel Onfray a las actitudes propias del mundo actual, de los últimos años sobre todo, en las que pues, hay muchas personas que realizan un exceso de fotografías, de vídeos, lo quieren registrar todo, con fotos, con vídeos, absolutamente, y parece que su presencia en el mundo se reduce solamente a filmar. Como él dice, nada hay peor que un diluvio de rastros, una abundancia de fotografías, como no sea la histeria contemporánea y turística que consiste en registrarlo todo en la videocámara o con la videocámara, a riesgo de reducir la propia presencia en el mundo a la única actividad de filmar. Se puede filmar, pero también dejar momentos para no filmar y ver lo que realmente tienes que contemplar. En cualquier caso, yo no sería tan crítico con estas actitudes de filmar tanto, como lo es, por ejemplo, Michel Onfray, porque considero que luego, por mucho tiempo que estemos viendo los lugares, si no realizamos fotografías, pues esos lugares se van desdibujando de la memoria, por lo menos en algunos aspectos, permanecen más o menos en la memoria, pero la fotografía hace que se eternicen de alguna manera, y al ver las fotos recordamos los sitios por donde fuimos y lo que contemplamos en los mismos y lo que sucedió en los mismos. Y eso sirve de recordatorio del viaje. Por lo tanto, en fin, es verdad que un exceso de vídeos o fotografías puede ser contraproducente, pero si se hacen las fotos adecuadas y los vídeos adecuados, eso sirve para repensar y rememorar el viaje de una forma más intensa y más productiva y más placentera también, habría que decirlo. Él considera, en cambio, que de un viaje, dice Michel Onfray, no deberían quedar más que 3 o 4 señales, 5 o 6 a lo sumo. De hecho, dice tantas como los puntos cardinales necesarios para orientarse. Yo creo que sería excesivamente poco ese planteamiento de dejar solamente 5 o 6 señales del viaje, fotos del viaje, por ejemplo. Sería algo demasiado reducido, a mi juicio.
a no ser que se vuelva al sitio numerosas veces. Entonces ya la cosa cambiaría. En cualquier caso, es una cuestión opinable, por supuesto. Por otra parte, en relación con los sitios a los que se viaja, puede haber numerosas discrepancias en cuanto a la valoración de la ciudad o del país, etcétera, y pues eso forma parte de la realidad de los viajes, que haya distintas interpretaciones y pues por supuesto eso queda a la libertad del viajero al interpretar si le ha gustado el sitio, si no le ha gustado, si le ha convencido la forma de vida que tienen en ese destino, etcétera, etcétera. Y también señala Onfray lo siguiente: uno de los riesgos del viaje consiste en partir para verificar uno mismo cómo corresponde el país visitado a la idea que nos hemos hecho de él, que generalmente nunca coincide, diría yo. Puede haber aspectos que coinciden, que son como pensábamos que debían ser o que eran, y otros que no. Pero eso forma parte del azar, de las circunstancias, de las ideas que nos formamos en la mente, que no siempre son exactas o precisas. Y luego también, por supuesto, aprendemos formas de vida diferentes, planteamientos de vida también diversos, y pues es verdad que puede haber una distinción entre un turista y un viajero. El viajero diríamos que intenta profundizar en las costumbres del país que visita, o de la zona que visita, o de la ciudad que visita, o del pueblo que visita, y en cambio el turista se queda a las puertas de una civilización porque no la entiende completamente. Son como grados diferentes en las formas de viajar, podríamos decir. Pero en cualquier caso, diríamos que el viajero es una especie de anatomista, como dice también Michel Onfray, que disecciona en sentido figurado los sitios donde viaja, intenta profundizar y entender de la forma más completa posible los intereses de la población, las costumbres, las actitudes que tienen ante la vida, etcétera. Y esa es la forma más auténtica, más profunda de viajar y la que nos llena más, además la que nos emociona más. Y eso pues también hay que reflejarlo, enseñarlo también. Por otra parte, también él reconoce las virtudes de viajar, los beneficios de viajar a lo largo del libro, como no podía ser de otra manera. Y dice Michel Onfray: viajar apela a una apertura pasiva y generosa a emociones generadas por un lugar que ha de tomarse en su brutalidad primitiva, como una ofrenda mística y pagana. Además, también indica que el viaje apela al deseo y al placer de la alteridad, no a la diferencia fácilmente asimilable, sino a la verdadera resistencia, la franca oposición, la desemejanza mayor y fundamental. Cuanto más rara sea la cultura que visitemos, más extraña a nuestros ojos, pues más nos impresionará, más nos afectará o nos emocionará. Y eso pues está bien, por supuesto, aunque cada vez el mundo está más globalizado y prácticamente, aunque haya diferencias culturales muy grandes o bastante grandes, sobre todo si visitamos Asia, África y otros continentes, pues cada vez hay más signos de una general uniformización de la vida en todas las partes del planeta prácticamente. Esa es la auténtica realidad. Pero en cualquier caso, pues realmente el viajar nos hace tomar conciencia de cómo son otras partes del mundo, y realmente eso enriquece nuestra visión de la vida, nuestra interpretación de las cosas, y por lo tanto es algo a considerar como muy importante en nuestra propia vida. De hecho, podemos recuperar esos lugares no solamente leyéndolos, sino viajando a ellos. Y esa es la finalidad de los viajes también, en cierto sentido. Por supuesto, hay muchos tipos de viajes: viajes de descanso, viajes de descubrimiento, de conocimiento, etc. Y es verdad que también cuando volvemos de los viajes venimos cargados de experiencias, de emociones, de sensaciones, de situaciones nuevas, y todo eso también enriquece nuestra propia existencia y por lo tanto hay que valorarlo en su justa medida. Realmente incluso los viajes sirven para posibles elaboraciones de narraciones escritas, que pueden ser novelas de viajes, ensayos, todo tipo de escrito, artículos, etc.
Y hay una cuestión importante que el propio Michel Onfray destaca en su libro cuando dice: solamente la experiencia escrita permite rendir cuentas de la totalidad de los sentidos. Efectivamente, porque, como él también dice, los otros soportes sufren de indigencia con relación a sus concurrentes. La acuarela, el dibujo, la foto atrapan lo real en una de sus modalidades: el color, la línea, el trazo, el dibujo, la imagen, nunca en su integridad. Efectivamente, y esto se observa cuando leemos libros de viajes muy detallados o de exploraciones, y realmente captamos mejor la atmósfera a través de relatos o narraciones muy detalladas y muy bien escritas que incluso viendo documentales, películas o fotos de esos sitios, porque aparecen muchísimos más datos en un relato de viaje muy bien escrito y muy detallado que incluso a través de documentales o vídeos, aunque eso también es algo positivo. Esa es la realidad. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.